Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que por respeto a los que han ingresado temprano, vamos a empezar. Lo vamos a hacer lo más cortito posible. ¿Se puede ver? Sí, Mimi. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, hoy vamos a dar infecciones vulva, vagina, cervix. Bueno, en general este tema está más conocido como vulvovaginitis. Un tema, una patología frecuente, no solo en pacientes embarazadas, obviamente en pacientes en general. Claro que en la paciente embarazada tiene mucho más que ver por el tema de que la inmunidad ha bajado por el embarazo, hay un cambio del pH en la vagina por este motivo y entonces hay infecciones oportunistas, ¿no? ¿Qué es la vulvovaginitis? Bueno, es una inflamación obviamente de la región vagina, vulva, incluso que llega al cervix inicialmente, ¿no? Como les había dicho, es frecuente no solo en pacientes embarazadas, sino en pacientes en general. Hablan de aproximadamente un 25% de las pacientes que van a consulta tienen este motivo de consulta, ¿no? Una infección, una molestia y con cierta sintomatología y clínica que presentan. La pregunta, ¿no? ¿Por qué se presenta? Bueno, hay que empezar hablando que en la vagina hay una protección que impide que se presente la patología, ¿no? Hay una barrera física, que estamos hablando que los tejidos estén indemnes, no haya escoriaciones, soluciones de continuidad, esa es una de las barreras. Obviamente hay una flora normal en la vagina que coexiste en una armonía. En el embarazo esa armonía cambia, por eso es que hay infección, y en las pacientes en general hay predisposición por lo que vamos a ver, consumo de medicamentos, actitudes, higiene, que se rompe esa armonía para que haya la infección, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la respuesta inmunohumoral mediada por las células, que puede ser también alterada por ciertos medicamentos o pacientes con quimioterapia, terapia en la cual se altera esto, ¿no? Vamos a ver que en la vagina hay lisoenzimas, ácidos débiles, lípidos, incluso inmunoglobulina A, que hace que protejan de las infecciones que podrían ocurrir en las pacientes, ¿no? Además, el hecho de que este epitelio se va desescamando permite más la secreción, permite arrastrar las posibles bacterias que estén abriendo un sobrecrecimiento para poder producir una infección o parásitos, va arrastrando y las elimina. Por eso van a escuchar que siempre alguna paciente refiere que hay un manchado en ropa interior o en un protector diario, pero este no tiene mal olor, ¿no? Entonces lo consideramos como una secreción normal porque está arrastrando el exceso de sobrecrecimiento de tanto bacterias y obviamente la descamación de las células, ¿no? Además, en la vagina se produce glucógeno por las influencias hormonales que también ayuda a que coexista esta armonía, ¿no? ¿Qué pasa? En la vagina hay unos lactobacilos que mantienen el pH, ¿no? Hablamos de alrededor de 3.8, un pH normal, y que este además produce un peróxido de hidrógeno que hace que altere ese medio que no sea favorable para el crecimiento de las bacterias, ¿no? Para que suceda la infección, obviamente tiene que haber un agente y obviamente tiene que haber un huésped que está susceptible, ¿no? ¿Qué factores participan para que haya esa susceptibilidad, ¿no? Entonces, hablamos en las niñas, ¿no? Que obviamente no tienen instrucción sobre el aseo del área perineal, obviamente tiene que irse educando, la mamá enseñando. Si hay ausencia de esta orientación, obviamente no hay la higiene correspondiente y predispone a una infección. En las adolescentes puede haber una tal vez mala información o una información tergiversada respecto a que un aseo constante
hace que evite una infección y no es tanto así, ¿no? El aseo constante y además utilizando ciertas sustancias o jabones que no son los indicados puede alterar el pH en los labios mayores, en la vagina, que alteren esa armonía que habíamos dicho, poniendo susceptible a que haya un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y en las niñas prepúberes hay una ausencia de estrógenos, ¿no? Y eso hace que haya un epitelio vaginal sumamente delgado y el glucógeno predispone a que haya una infección bacteriana más frecuente en este grupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya la paciente está durante los años de época fértil, ¿no? Entonces, ¿qué factores intervienen para que haya infección? El coito es uno de los factores predisponentes para alterar ese pH. El uso de antibióticos de amplio espectro también, ¿no? Los anticonceptivos, no en general, no todos, ¿no? Hay ciertos anticonceptivos que habría que ver si realmente son los adecuados para la paciente y entonces uno empieza a ver, de acuerdo al grupo etario, qué tipo de anticonceptivo le vas a sugerir a la paciente. Hablábamos de la práctica de la higiene femenina, uso de sustancias o jabones que no son los adecuados, que son los que alteran el pH. Por eso es que ahora las formas farmacéuticas están produciendo soluciones higiénicas con el pH adecuado para la higiene íntima de la mujer. Y también hablan del uso de la ropa ajustada, ¿no? Que hablan de que aumentara el calor en la zona vaginal, predisponiendo a que haya un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué pasa en las pacientes posmenopáusicas, no? El estrógeno es muy importante para mantener ese epitelio indemne, que esté secretor, y más bien lo que pasa es que hay una disminución de ese estrógeno provocando una sequedad y entonces hace más predisponente a las infecciones y al cambio de pH y también hace que el tejido sea más frágil, ¿no? Entonces se atrofie, predisponiendo a traumatismos, especialmente cuando tienen relaciones sexuales y a la infección. Normalmente, ¿cuáles son los síntomas que puede la paciente referir cuando tiene una vulvovaginitis, ¿no? Obviamente, inicialmente, por este sobrecrecimiento, va a haber un aumento de la secreción vaginal. Esta ya tiene un mal olor, otro color, no el que usualmente la paciente refería, ¿verdad? Puede haber coloraciones amarillentas verdosas. La infección misma puede provocar a un síntoma de prurito, ¿no? Un síntoma urente, dolor a la micción, ¿no? Disuria, y también puede tener dispareunia la paciente, ¿no? Y obviamente a veces aumentan estos síntomas cuando la paciente está con menstruación. Inicialmente disminuyen porque el sangrado arrastra parcialmente las bacterias, los parásitos que están produciendo esa infección, pero posteriormente vuelve a instalarse y tiene nuevamente los síntomas, ¿no? Estas vulvovaginitis, obviamente, el origen es infecciosa en su mayor proporción, ¿no? Miren, 90%, y están producidos por bacterias, hongos y parásitos. La parte no infecciosa, que es la menor proporción en cuanto al porcentaje, solo 10%, hablamos de vulvovaginitis químicas vegetativas por alguna sustancia, alérgicas igual por algún objeto o sustancia o medicamento, traumáticas y las descamativas inflamatorias. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente hay que hacer una buena anamnesis en la paciente, ¿no? Inicialmente, desde cuando ella vio que había un cambio, tanto en la coloración, el mal olor o la molestia que había sentido cuando empezó el prurito, si había dolor a la micción, ¿no? Y en qué momento empezó a cambiar y aumentar los síntomas hasta hacerse tal vez insoportables y por eso viene la paciente a la consulta, ¿no? Entonces también vamos a preguntar qué tipo de productos ella utiliza para la higiene diaria, ¿no? Si está bajo un tratamiento de algún medicamento, ¿qué tipo de medicamento es este? ¿Es un antibiótico u otro, de un corticoide? ¿Cuánto tiempo lo ha tomado? Si es reciente o había antes un consumo.
tiene alguna patología concomitante la paciente, especialmente en las pacientes diabéticas, que si hay predisposición a infecciones vaginales recurrentes, y si hay el uso de la dopa muy ajustada, ¿no? Especialmente en épocas de calor. Obviamente hay que hacer una exploración física, ¿no? Un examen externo de los genitales para ver si ya encontramos secreción o áreas de excitación, y posteriormente la examinación con el examen especular para poder hacer la toma de las muestras de laboratorio. Entonces, la vaginosis bacteriana, una de las infecciones más frecuentes, cuando nosotros hacemos el examen especular, si ven la imagen, hay una secreción blanquecina, abundante, sí, tiene cierto mal olor. En estas es una de las infecciones más frecuentes, entre 40 y 50%. Obviamente ha habido una alteración, hemos dicho, de esa armonía en cuanto a la vagina, hay un sobrecrecimiento. Entonces, el germen más frecuente de vaginosis es la Gardnerella vaginalis, ¿no? Esta Gardnerella vaginalis puede ser causante en el embarazo de amenazas de parto pretérmino, incluso de ruptura prematura de membranas, ¿no? A ver, el desorden, ¿no? Hemos dicho que hay un desorden, un cambio en el pH, entonces cambia la flora vaginal y pueden aparecer microorganismos como la Gardnerella vaginalis, el Peptostococcus, la Neisseria gonorrhoeae, el Mobilincus, Mycoplasma hominis. Lo más frecuente, la Gardnerella vaginalis y el Mycoplasma hominis en cuanto a la aparición en las pacientes, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo que obviamente van a incidir. Si la paciente no tiene una educación adecuada de cómo debe hacerse la higiene, hemos dicho que puede alterar el pH, y pacientes que más bien tampoco se realizan el higiene, ni la ducha, nada. Entonces hablamos de pacientes con bajo nivel socioeconómico. Hay un factor predisponente que en algunos artículos nos hablan que las pacientes de raza negra tienen una predisposición a ese cambio en el pH y en la flora bacteriana que predispondrían a infecciones en mayor proporción que pacientes de otra raza. La promiscuidad, obviamente eso también cambia el pH, o sea, infecciones de transmisión sexual. Las duchas vaginales, ya hemos dicho, estas cambian el pH constantemente, y la disminución de los lactobacillus por tratamientos medicamentosos, ¿no? La paciente que refiere, habíamos hablado que refiere con secreción más abundante, puede ser blanca en su mayoría o blanca grisácea. Obviamente se refiere ya que hay una secreción que va mojando su ropa interior diarios, va viendo cambios diarios de protectores. Hay un olor fétido que se refiere que por la cantidad de aminas, un prurito vulvar y la dispareunia, ¿no? Entonces, hemos dicho que cuando hacemos el examen especular, vamos a ver esta secreción blanquecina, o incluso cuando la paciente estamos haciendo el examen externo y separamos los labios mayores, ya se puede ver la secreción proveniente de vagina, ¿no? Entonces, en este caso, lo ideal es tomar la muestra, ¿no? Para tinción de Gram, una espátula, en un porta, ¿no? Para tinción, en un porta para un examen en fresco, y también se puede hacer la toma para cultivo de la secreción y dar un tratamiento adecuado. Esta Gardnerella vaginalis en general, ¿no? Que es, hemos dicho, la que es más frecuente de producir amenaza de parto por términos, que también podría producir inicialmente un aborto, ¿no? Una amenaza de aborto. Es causante de la enfermedad pélvica inflamatoria. Muchos pacientes que refieren dolores abdominales, en hipogastrio, que a veces son confundidos, incluso con un abdomen agudo podría llegar a confundirse por una inflamación que hay a la clínica incluso resistencia, y pareciera que estamos frente a un apendicitis. Obviamente, cuando hacemos correlación laboratorial y con ecografía, se puede descartar aquello, encontrando a la ecografía más bien una alteración de la anatomía normal y otros aspectos ecográficos que nos podrían hacer sospechar de una enfermedad pélvica inflamatoria, obviamente con el antecedente de estas secreciones abundantes por mucho tiempo. Pueden ser causantes de amenaza o parto pretérmino, ruptura prematura de membranas. Si hay ruptura prematura de membranas y esto no acude a tiempo la paciente, por vía ascendente estos microorganismos pueden
invadir la cavidad amniótica, produciendo una corionitis posterior, y después del parto incluso llegar a una endometritis, ¿no? Si hubiera procedimientos y no nos hemos percatado de que la paciente ha tenido infecciones previas que no han sido tratadas, incluso podría complicarse con infecciones postquirúrgicas. ¿Cómo se diagnostica? ¿No? Lo que les había dicho, un examen directo a través del examen especular, tomarla inicialmente clínicamente, podemos visualizar esa secreción blanquecina grisácea, tomar la muestra, hemos dicho, con una espátula IT1 porta para hacer examen en fresco, tinción de Gram y cultivo de secreción, que es lo más correcto, ¿no? Hay unos criterios de Amsel, ¿no?, que son manejados para establecer el diagnóstico. Hablan de que el pH vaginal, hemos dicho, entre 3,8 lo normal, empieza a variar, se vuelve más alcalino, 4,5. Hay presencias de estas células clave, que es las que se ven al estudio microscópico. La secreción vaginal adherente, homogénea o lechosa, esa imagen que habíamos visto en la anterior diapositiva, y el olor, ¿no?, que es un olor a pescado, dice, por la presencia de las aminas, ¿no? Entonces dice que 3 criterios hacen el diagnóstico, ¿no? Y no esperar necesariamente que nos indique el laboratorio que sí hay presencia de estas células clave, y nosotros lo que podríamos hacer es ya con estos criterios poder iniciar un tratamiento, que es lo que quiere la paciente. ¿Qué vamos a dar? En los pacientes que no están embarazadas, hay tanto tratamiento bioral en crema y en óvulos, ¿no? Hay que hacer tratamiento, no se olviden, para la pareja también, porque si bien la pareja no tiene sintomatología, pero sí puede ser portador de los microorganismos, ¿no?, de caso de las bacterias, y transmitir en la siguiente relación sexual. Entonces podemos dar metronidazol en crema con un aplicador nocturno, 7 noches, metronidazol, darle en tabletas por 7 días, clindamicina en crema. Ahora también hay clindamicina en óvulos, ¿no?, que generalmente eso le indicamos a la embarazada, porque a la embarazada, dependiendo de la estacional, el metronidazol está obviamente contraindicado en vía oral, pero podríamos dar, si el caso amerita, vía vaginal, ¿no? Se absorbe, no pasará mucho al torrente sanguíneo y la acción es más localizada, ¿no? Pero ese sería el tratamiento. El tratamiento para la pareja obviamente sería metronidazol, darle vía oral, aunque otros hablan de simplemente, como en otras patologías, 2 gramos, ¿no?, en una sola toma, o 1 gramo cada 12 horas, y ese sería el tratamiento. La tricomoniasis, otra infección muy frecuente, producido obviamente por la tricomona vaginalis, ¿no? Es una transmisión sexual, ¿no? Miren, de 5 a 50% de los casos de las vaginitis se deben a este parásito de la tricomona, ¿no? ¿Qué va a referir la paciente? Una secreción vaginal persistente, igual que el anterior, ¿no? Solo que en este caso, obviamente, al examen físico nosotros vamos a ver que es una secreción espumosa, verdosa, obviamente de un olor más penetrante. Si hacemos la prueba del pH, tiene más de 5, también provoca inflamación de labios mayores menores, ¿no? Y la paciente, más que en la vagina bacteriana, aquí en esta infección se refiere una disuria al miccionar, ¿no? Entonces, obviamente también hay factores de riesgo. Al ser una enfermedad de transmisión sexual, tiene mucho que ver con la promiscuidad, ¿no? Y además puede también haber una coexistencia con otras enfermedades de transmisión sexual. Y se dice que al hacer un tema de promiscuidad, podría haber ciertos factores como las relaciones sexuales en mayor cantidad, el número de veces en los días sucesivos o días de la semana, ¿no? ¿Con qué se asocia, no? Con una inflamación del tracto genital inferior, puede asociarse con una vaginosis bacteriana, ambas pueden coexistir y hablamos de una infección mixta, puede estar o aparecer y ser parte de una infección puerperal, puede causar una enfermedad pélvica inflamatoria también, puede ser causa de una amenaza de parto pretérmino o el parto pretérmino, incluso ruptura de membranas y causa de amenaza de aborto.
Obviamente, cuando hacemos la examinación, vamos a ver una congestión en la mucosa, la secreción espumosa, amarillo-verdosa, y obviamente vamos a ver irritación de labios mayores en la paciente, ¿no? Entonces, cuando hacemos el examen especular, generalmente podemos encontrar esa secreción espumosa característica que clínicamente ya nos está diciendo que es casi al 100% que se está produciendo por una tricomoniasis, y en el cervix produce un puntillado como una fresa, una frambuesa, parecería, ¿no? Esa inflamación. Si hacemos, obviamente, el examen, vamos a encontrar que al microscopio van a encontrar estos flagelos de las tricomonas. Igual hay que hacer examen fresco, la tinción de neural y el cultivo de la secreción, ¿no? Al examen externo podemos ver la secreción que está saliendo por vagina, una secreción espumosa, verdosa, ¿no? Lo que habíamos dicho, el examen, el diagnóstico es por observación directa, ¿no? Entre el 60 y 70% se confirma, o se hace el cultivo, ¿no? Y también se va a encontrar la presencia de leucocitos y el pH, hemos dicho, mayor a 5, ¿no? Entonces, al examen microscópico van a encontrar de esa manera la presencia de las tricomonas flageladas. ¿Cómo vamos a tratar? El metronidazol, igual, se puede tratar con metronidazol bioral por 7 días, la pareja 2 gramos, hemos dicho. En las pacientes embarazadas, ahora ya hay formas farmacéuticas que pueden venir combinadas, no solamente solas, ¿no? Recomiendan durante el primer trimestre mejor dar clotrimazol en óvulos vaginales. No es específico, pero está, tal vez no la palabra es contraindicado, pero se sugiere tener mucho cuidado en el primer trimestre de no dar metronidazol por efectos adversos, y por no mantener a la paciente sin tratamiento le podríamos dar clotrimazol hasta que cumpla más de 12 semanas, y podríamos ya darle, si persiste esa infección, el metronidazol óvulos por 7 noches, ¿no? La candidiasis vulvovaginal, otra infección muy frecuente, especialmente en las pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Y no están bien controladas, ya sean embarazadas o no embarazadas, ¿no? Miren, 25% de las vulvovaginitis es a causa de la cándida, ¿no? Produce obviamente inflamación, igual, ¿no? La cándida es el germen el que lo produce. En las pacientes embarazadas habíamos dicho que hay una alteración leve de la inmunidad por el hecho de que sea embarazada, y eso predispone a que nuestro paciente pueda tener esta infección de este hongo oportunista como es la cándida, ¿no? Puede complicarse, ¿no? Tener síntomas leves inicialmente, que también pueden posteriormente hacer síntomas que sean muy molestos, ¿no? Un prurito intenso, la paciente no tolera, es por el motivo de consulta que viene, ¿no? Me está picando, tengo un escozor intenso y quiere ya nomás el tratamiento, nada de esperar un diagnóstico por laboratorio, más es la clínica, ¿no? Y especialmente en pacientes que también están haciendo tratamientos con algunos antibióticos de amplio espectro por alguna patología, también aparece el tema de la cándida, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay? El embarazo, porque baja inmunidad, las pacientes nulíporas también, edad entre 15 y 19 es otro factor, en pacientes con alteraciones inmunológicas, pacientes que cambian mucho el pH vaginal por esas duchas vaginales con jabones inadecuados, que no son jabones que mantienen el pH, porque ahora ya hay incluso soluciones que te dicen que mantiene el pH adecuado, y entonces eso es lo que se debería usar. En fases lúteas del ciclo menstrual, también un factor, espermicidas, uso de espermicidas, antibióticos prolongados, como habíamos dicho, ropa interior muy apretada y de colores oscuros que predispongan a sobrecrecimiento, y ciertos anticonceptivos orales. Entonces hay una secreción, más que secreción, es una formación como leche cortada que se ve al examen especular. No produce un olor. Si hay olor es porque hay una secreción, una infección mixta. El prurito es intenso, es lo que más refiere la paciente, más que la secreción, es el prurito el que refiere la paciente. Hay una inflamación y un eritema de labios mayores, ¿sí? Incluso puede llegar a haber un edema vaginal, y el pH igual, está entre 4 y 4,5. Unas placas blanquecinas que están adheridas a la pared de la vagina, de un aspecto cremoso como leche cortada.
y cuando examinamos vemos un área inflamada como una escaldadura, especialmente en niñas pequeñas, sí, se puede ver esto, o incluso hablamos que en algunos pacientes hay hasta candidiasis oral, ¿no? Entonces, cuando vemos externamente, podemos ver como una área de leche cortada estaría saliendo por vagina, característico de esta infección por candidiasis. Cuando hacemos especular, pegados a las paredes de la vagina, hay esa leche cortada, adheridas a la pared de la vagina, que clínicamente estaríamos sospechando el diagnóstico. Obviamente tendría que ser bajo microscopio que pueda identificar las pseudo-hifas, ¿no? Y obviamente, por eso dice prueba del olorcillo negativa, o sea, no hay ese olor a minas como en la vaginosis. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer el test de amina que es negativo, vamos a ver la presencia de esa secreción de leche cortada, el pH, y vamos a dar un tratamiento, ¿no? El miconazol es lo último que se daría. Inicialmente, si la paciente por primera vez ha tenido esta infección, iniciáramos con el clotrimazol, ¿sí? Óvulos vaginales por 7 noches. El tema de las noches, de los días, va a depender de la magnitud, ¿no? Una paciente que tiene una irritación, labios mayores, un prurito intenso, no solo los óvulos va a necesitar, habría que darles clotrimazol en crema para que se aplique en el área externa donde le está produciendo el prurito intenso, para que, y no solo por las noches, ya podría usar durante el día la crema porque es externa, porque esta crema que nos hablan de aplicar por las noches es en realidad vía vaginal. Si la paciente después de 2 días refiere todavía que la sintomatología no mejoró, podemos cambiar al fluconazol, ¿no? Aumentar el fluconazol vía oral, ¿no? Ahí se habla de aquí de 125, pero hay fluconazoles hasta de 150, 200, darle vía oral, darle a la pareja la crema y una dosis oral también, porque en este caso sí la pareja puede referir prurito en el área genital. El miconazol ya se da para casos recidivantes, o sea, la paciente vuelve y vuelve con la misma patología, y puede ser que sea porque, hemos dicho, esta baja inmunidad para una patología, cáncer, tratamientos quimioterápicos, pacientes diabéticas, ahí sí podríamos dar el miconazol, es el as bajo la manga, por así decir. En la mujer embarazada, el clotrimazol es el indicado, ¿no? También puedes dar el tema de cremas vaginales, ¿no? Algo que no es frecuente, pero sí en niñas, la oxiduriasis, ¿no? Es por contaminación fecal, hay un prurito intenso perineal, especialmente en niñas, y hay que hacer la toma de muestra, el examen en fresco, y van a encontrar los nuevos característicos del oxidus, ¿no? Puede haber una vaginitis atrófica, ¿no? Lactantes, niñas y posmenopáusicas, ¿por qué? Porque no tienen estrógeno, ¿no? Especialmente las niñas todavía no están produciendo y las posmenopáusicas ya dejaron de producir, la mucosa se adelgaza y se hace más susceptible a las infecciones, hay una sequedad. Las pacientes adultas refieren dispareunia y entonces lo que hay que hacer en estos pacientes es darle estrógenos en cremas para que se apliquen, mejora lo que es la mucosa, ya no hay esa sequedad y la paciente en realidad hace este tratamiento en las pacientes posmenopáusicas por mucho tiempo, ¿no? Puede haber una vaginitis por cuerpo extraño, ¿no? Un papel higiénico, un algodón, algún juguete. En las mujeres los tampones menstruales o anticonceptivos se han olvidado y pueden producir la vaginitis, producir una secreción pues que no es la normal, no necesariamente infecciosa, sino una secreción distinta, más abundante, y puede provocar incluso unas lesiones ulcerativas, ¿no? Ya en vagina, especialmente con el uso de los tampones, que no hay un recambio, incluso se ve pacientes que han olvidado su tampón y cuando dicen me está pasando algo, unas especular, encuentro un tampón de muchos días y eso está provocando esta vaginitis. Obviamente por eso dicen que el tratamiento es extracción del cuerpo extraño y el cuerpo de la paciente empieza o sea, a secretar normal, una secreción normal de las glándulas en la vagina, desescamarse y bueno, mejora la molestia que tenían, ¿no? Los tampones, cuerpos extraños que se hayan puesto, condones femeninos u otros,
Puede haber también vaginitis alérgicas a jabones, perfumes, talcos, cremas antimicóticas, látex, y que producen la irritación, y obviamente hay que eliminar el producto que está usando la paciente si no encontramos ninguna infección, y con eso tendría que mejorar. Hay también vaginitis inflamatorias descamativas. No siempre se encuentra la causa, ¿no? Especialmente en pacientes premenopáusicas. Pueden deferir secreciones, pueden ser abundantes, purulentas, defieren ardor, dispareunia, ¿no? Entonces, el diagnóstico, tú haces el diagnóstico normal, el examen fresco, cultivo, examinas, haces buena anamnesis, aparentemente no hay una causa que tú encuentres, y entonces por eso dice que el diagnóstico es por exclusión. Entonces, en pacientes premenopáusicas, estrógenos, clindamicina, en el caso de que sospecháramos que hay un sobrecrecimiento bacteriano, y cremas, corticoide en crema, y con eso va a ir muy bien. Espero que les sirva. Es un tema corto, pero a la vez importante para que ustedes puedan tomar en cuenta. Y bueno, si quisieran, yo les facilito a mí las diapositivas para que puedan hacer el repaso para el examen. No sé si tienen alguna consulta. Gracias, doctor. Tenía una pregunta, doctor. En el caso de una mujer embarazada que ya está a término y tenga estas infecciones, ¿se optaría por un parto por cesárea? En realidad, no es una contraindicación para parto vaginal el hecho de que la paciente esté presentando una infección, una vaginosis, una candidiasis, una tricomoniasis o una infección mixta, porque no se olviden que cuando la paciente acude al trabajo de parto, examinamos, y en el tacto muchas veces sale la secreción en el guante, ¿no? Y esa secreción que tú has detectado al hacer el tacto te indica que lo que tú puedes hacer es un lavado vaginal. O sea, deprimes con tus guantas, ambos guantes, deprimes, o tú deprimes y otra persona te ayuda, y se aplica DG6 en vagina para justamente lavar y que el DG6 retire toda secreción que esté presente en vagina, y lo puedes hacer más de una vez. Obviamente no estamos diciendo con eso que hemos eliminado todos los microorganismos, pero que evitas que por contaminación el producto pueda tener una sepsis neonatal posterior por haberse producido el parto vía vaginal. Tú evitas eso al hacer ese momento el lavado con el DG6 del canal del parto, ¿no? Del canal vaginal. Si ustedes revisan, la proporción de infecciones neonatales a causa de estos microorganismos es mínima. Obviamente no pasa lo mismo con la condilomatosis, que es una indicación relativa, ¿no? Si hay condilomas que estén obstruyendo el canal del parto, obviamente indicación de cesárea, y hay colegas que prefieren hacer la cesárea porque por más condilomas pequeños que existan, sí, en la condilomatosis hay una predisposición a hacer una sepsis neonatal en caso que hayas atendido parto. Estas infecciones no es así, ¿no? Entonces, no es indicación de cesárea, ¿no? Se hace el lavado y puedes atender el parto. Gracias, doctor. Bueno, no habiendo más preguntas, agradezco su presencia, que les vaya muy bien en su examen. Aprovechen estas 3 semanas que faltan la dotación. Esperemos que muy pronto volvamos por lo menos a la semipresencialidad en las prácticas, y obviamente esperamos en un futuro cercano que sean presenciales nuevamente, obviamente teniendo todos los cuidados de bioseguridad para que ustedes aprovechen no necesariamente la dotación de ginecobstetricia o materno-fetal o pediatría, sino aprovechen, si ya están en especialidades, la dotación de las especialidades para que lleguen al internado obviamente con mayor conocimiento y más práctico, ¿no? Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Adiós. Gracias, doctor. Adiós. Gracias. Bueno, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. adiós.